Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Un día más, una noche más, solo ante el peligro. Iniciamos un nuevo programa plagado de enigmas, misterios, mitos y leyendas. Mundo Insólito Radio nos descubre la otra realidad del mundo en que vivimos. Esta noche don Fermín Mayorga Huertas nos hablará de la muerte de Herodes y Concha Vara de las misas negras. Michael Martínez Blanco nos trae su última participación en Cuarto Milenio para hablarnos de la mala casa. Juan Miguel Marsella Crisóstomos nos trae la maldición de la calle Antonio Grillo. Y Antonio Fernández Martínez nos hablará de los satanistas y satánicos. En la última parte del programa, Noemí Rodríguez nos presentará su nuevo programa de misterios, Pirámide del Grial. Y cerraremos Mundo Insólito Radio con el conjuro de la semana de nuestra bruja particular y el horóscopo de Aarón David Cuevas. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en Unidos por el Misterio, Radio mundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia, 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 de la historia. Fermín Mayorga, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, además de celebración, porque precisamente hoy estamos celebrando mi cumpleaños. Ah, pues muchísimas felicidades, qué callado lo tenías. Oh, pues ha sido voz populi en las redes sociales, porque más de 500 personas me han felicitado, por tanto... Bueno, yo las redes sociales las hago muy poquito caso, ya lo sabes. Bueno, muchísimas felicidades, ¿cuánto caen? Pues, bueno, vamos a dejarlo ahí. En fin, hay algunos. ¿Te lo vas a guardar? Hombre, claro, por supuesto. Bueno, yo pues... Estas cosas las digo solamente a mis amigos, pero en la intimidad. Bueno, pues espero que ya me lo digas después. Muchas felicidades, que hayas tenido un hermoso, precioso y grandioso día, que es lo que yo creo que te mereces, Fermín. De acuerdo, muchas gracias, muy amable. Vamos al tema de la noche, que nos traes hoy, Fermín. Sí, bueno, vamos a conocer un poco lo que es la muerte de Herodes el Grande, sobre todo porque, bueno, se acerca pronto la Semana Santa y en estos próximos programas vamos a ir viendo personajes que de alguna manera u otra tuvieron alguna relación con Jesucristo, en este caso, ¿no? O con Jesús de Nazaret. Y bueno, pues entre ellos uno de los primeros que sin duda alguna va a tener, o es importante y es conocido dentro del cristianismo, va a ser Herodes, por aquello de la famosa matanza de inocentes que en su día se hizo de aquellos niños, con la idea de que entre ellos en Belén estuviese, bueno, pues ese futuro hijo de Dios que sería Jesucristo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Herodes, que era un personaje que nació en Idumea, sin duda alguna, si se caracterizó por algo en toda su vida fue, bueno, pues por ser un hombre muy cruel, ¿no? Para con los israelitas, para con el pueblo de Israel, que él de alguna manera controlaba, y sobre todo, bueno, se le llega a reconocer inclusive que dentro de su propio palacio, en los bajos del palacio de Herodes, bueno, pues tenía, amén de un ejército mercenario, bueno, pues tenía también especie de calabozos con salas de tortura, unos sótanos, ¿no?, que tenía en ese palacio, y que además, bueno, pues solía acoger a diferentes judíos que podían ser molestos para, bueno, pues de alguna manera torturarlos horriblemente ahí en esas celdas que tenía. Además, esto lo cuenta muy bien el escritor Flavio Josefo en la historia de la guerra de los judíos. Pero
Herodes sobre todo intentó y consiguió de alguna manera controlar siempre los resortes del poder religioso del pueblo de Israel, y hizo depender además de su voluntad pues el nombramiento de los sumos sacerdotes. Él ponía a quien le daba la gana como sacerdote, sobre todo gente cercana a él, dentro de lo que era, digamos, el judaísmo de ese Israel que él controlaba, inclusive el mismísimo Sanedrín, es decir, los propios jueces que tenían que desarrollar la justicia para con el pueblo de Israel. Pero sin duda alguna este hombre, que se caracterizó también, por supuesto, por la construcción de grandes edificaciones como la fortaleza de Masada, la Torre Antonia o el propio palacio de Herodes, pues en un momento determinado, cuando comienza ya a envejecer, con 70 años, se le acrecenta una enfermedad que le va fatigando mucho en su vejez. Comienza a ponerse un poco pues melancólico, triste, porque ve que está cercana la muerte, y sobre todo, bueno, tiene un hijo que le ha salido un poquito rebelde, que es Antípatros, que este hijo lo tuvo con su primera mujer, a la que luego dejó, y este hijo, un poco en venganza, pues parece que le va haciendo, digamos, un poco la guerra a escondidas al padre. Y al final, bueno, pues además de todas estas desdichas, pues no faltó nunca tampoco ciertos ruidos que se levantó entre el propio pueblo, ¿no? Había, por ejemplo, muchos sabios de Israel que intentaban atraer a jóvenes para que de alguna manera estos, debido a su rebeldía de juventud, pues se pudieran enfrentar a los ejércitos de Herodes. Y claro, se llegan a juntar un número importante de estos jóvenes que están siendo manipulados por unos sofistas, por gente que sabía cómo insertarle de alguna manera esa sabiduría y ensalzarle esa rebelión contra Herodes, que llega un momento en que estos jóvenes, al enterarse de que realmente Herodes está en sus últimos momentos, pues deciden ir hacia el templo de Jerusalén, el templo judío, donde Herodes le había puesto precisamente un águila dorada, un águila de oro, y ellos decían que era el momento para tirar y derribar ese águila, porque ellos no podían ni entendían que dentro de un templo judío pudiera haber animales venerándose, como podría ser, por ejemplo, este águila. Y estos jóvenes, bueno, con unas maromas deciden bajar hasta el techo donde estaba colocada en la puerta ese águila, y la derriban y la terminan destrozando. Eso llega a oídos de Herodes, y manda que se detengan a todos esos jóvenes que de alguna manera habían participado en esa historia, y llegan a cogerse unos 50, 60 muchachos que van a ser llevados precisamente hasta el Palacio de Herodes para ser de alguna manera castigados por ello, ¿no? El propio Herodes al final los va a ejecutar, a pesar de estar en esa debilidad de muerte, que no tiene ya fuerza ni siquiera para poder respirar. Y cuando realmente ejecutan a estos jóvenes, bueno, pues él hace un esfuerzo por intentar también visualizar, para reírse o mofarse de ellos, queriendo estar presente, pero a partir de ahí él se levanta de la cama donde estaba postrado para ver eso, y comienzan a hinchársele los pies, comienza a hinchársele lo que es el vientre, el aliento comienza permanentemente pues a olerle mal, y claro, a partir de ahí ya los médicos que de alguna manera estaban a su lado pues están viendo que está llegando ya a sus últimos momentos, y a partir de ahí, bueno, pues este hombre comienza no solamente ya a tener ese tipo de movimientos contra su salud, sino que además el propio miembro viril pues comienza a pudrírsele, comienzan a aparecerle gusanos en todo el pene, también por la zona de la tripa. Y bueno, él, a pesar de eso, cree que puede seguir viviendo y que tiene fe en su Dios y que le puede salvar, con lo cual le dice a sus hombres que por favor lo lleven a la otra orilla del río Jordán para ser lavado, ser purificado, y sobre todo pues que también se le puedan quitar todos esos gusanos que de alguna manera se le están creando en su miembro y en otras partes del cuerpo. Parece ser, según los historiadores de hoy en día, que posiblemente tuviese sarna o algún tipo también de enfermedad venérea, ¿no?, a raíz de todo esto. Bueno, pues se lleva precisamente al otro lado del río Jordán a este Herodes, y a partir de ahí, bueno, pues todos esos movimientos que se hacen con él, a lo único que llevan es precisamente a que se le intensifique un poco más los dolores y que la muerte esté mucho más cerca. De hecho, siendo lavado en el río Jordán, pues los ojos se devuelven, ¿no?, como si realmente hubiese fallecido,
y a partir de ese momento, bueno, pues los que están aquí a su lado se asustan un poco, pero él es consciente de que todo el pueblo de Israel lo odia, ¿no? Y por lo tanto no quiere que su entierro sea un entierro donde no existan llantos, ¿no? Y donde el pueblo de Israel realmente no sienta su muerte. Y para ello lo que va a hacer es precisamente coger a más de 300 nobles judíos y los va a encerrar en un hipódromo donde precisamente ordena que se ejecuten a estos 300 hombres nobles para que, bueno, sus familiares y todo Jerusalén ante esa realidad pues no tenga más remedio que llorar y puedan hacer creer a otros que realmente todo el pueblo está con él, porque el llanto de Israel así lo manifiesta, ¿no? Pero su hermana Salomé, que precisamente es conocedora de todos esos hechos, porque él se lo transmite a ella estando en su cama, pues decide paralizar eso muy a escondidas de su hermano para que realmente eso no se ejecute, y al final, bueno, pues le hace creer que realmente eso ya se ha llevado a cabo y que realmente, bueno, pues el llanto está más que evidente en todo Israel. Y a partir de ahí, bueno, pues imagínate todo lo que pudo suceder. Él, bueno, pues quiere morir ya tranquilamente porque cree que ha conseguido el objetivo de engañar de alguna manera a Roma, haciéndole creer que realmente ese llanto de Israel es un llanto creado por él, pero sin duda alguna al morir se descubre que realmente pues no había sucedido tal hecho. Y a partir de ese momento Roma es capaz de coger a su primer hijo Antípatros, que era el que de alguna forma estaba yendo en contra de él, ese primer hijo de la primera mujer que tuvo, y inclusive antes de que él muriese le llegan a decir: oye, que tenemos a tu hijo, que lo traemos a Israel y lo vamos a entregar aquí para que tú decidas qué hay que hacer con él. Bueno, pues que lo ejecuten también a su hijo, y en este caso, bueno, pues también ejecutan precisamente al hijo de Herodes en función de lo que el padre había decidido. Y en un momento ya para morir, él alza un cuchillo que pide con una manzana, como diciendo que tenía hambre y quería comer, y realmente el cuchillo lo que hace es alzarlo para intentar clavárselo él mismo, para no sufrir, o porque él pensaría que más días su muerte iba a sobrevenirle y como tal iba a sufrir más. Por lo tanto decide el propio quitarse la vida, pero se dan cuenta y bueno, le agarran la mano y no consigue realmente sacrificarse. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya muere este personaje, y es a partir de ahí cuando se le hace pues eso, un auténtico funeral, ¿no? En toda regla, que por cierto hace muy poquito, hace como 2 años así, ha aparecido precisamente en Israel, en el monte Herodión, que había un palacio también de Herodes allí, la tumba de Herodes. Cualquier oyente que quiera, oyente en este caso que quiera verlo, pues además que se tiene que meter en la red y poner tumba de Herodes y verán la foto que existe sobre ese lugar en concreto. Y en este caso, bueno, pues ahí a partir de ese momento lo que se hace es un entierro completamente, bueno, pues de alto standing, digamos, con una pompa tremenda, donde todas las riquezas de Herodes van a formar parte de ese enterramiento. Se le va a hacer una especie de cama de oro, donde va a ser llevados hasta su tumba, labrada precisamente con perlas preciosas. Ese estrado, por ejemplo, estaba completamente guarnecido también de púrpura. El propio cuerpo de Herodes también lo vistieron, ¿no? Con este color grana, con este color púrpura. Le pusieron pues la típica corona en la cabeza, la corona de laurel, un cetro real en la mano derecha, y alrededor de la cama estaban, bueno, pues los hijos y los parientes, y después de todos los de su guardia que también estarían, hubo un escuadrón de gente, precisamente de alemanes y francos que estaban con él, en este caso en Israel, y todos armados y en orden de guerra iban delante de lo que era el funeral, o sea, una auténtica procesión, y todos los soldados también detrás de sus capitanes. Unos 500 esclavos, se dice Flavio Josefo, y libertos traían olores que iban lanzando, ¿no?, al aire, y así fue llevado su cuerpo camino de 200 estadios, se dice literalmente el documento, al castillo llamado Herodión, y allí fue sepultado, y según él mismo había mandado. Y este fue el fin de la vida y de los hechos del rey Herodes, y esta muerte de Herodes fue precisamente hecha el 4 antes de lo que conocemos como era cristiana, ¿no? Por lo tanto, aquí está la clave también para entender que cuando se escribe la muerte de esos niños inocentes por parte de Herodes en los evangelios aceptados por la Iglesia, pues no casa
no casa con la muerte de Herodes, que oficialmente está estipulada en el siglo IV antes de Cristo, de la era cristiana. Por lo tanto, eso falla, y eso quiere decir que posiblemente Jesús de Nazaret no naciese en esa fecha que se nos ha transmitido, sino posiblemente en el 5 o en el 6 antes de la era cristiana. Por lo tanto, hay que revisar muy bien todos esos datos, porque sin duda alguna la verdadera matanza, en la que quizás aquellos que escribieron ya después de la muerte de Herodes, prácticamente casi 60 o 70 años después de la muerte de Herodes, lo que realmente recuerdan, porque no había archivos, es todo oral, lo que transmiten es que Herodes había intentado asesinar a más de 300 nobles, a más de 300 personas, que sería una auténtica matanza, y eso lo van a traspolar para darle fuerza y darle vida, bueno, pues a ese Jesucristo que se está creando, a ese Jesucristo divinizado, para también contar algo de su infancia, y aquí meten en este caso a este rey como precursor de esos primeros, movimientos, ¿no?, contra este Mesías, que sin duda alguna, bueno, pues como dije antes, la relación que se nos cuenta en los evangelios no casa con la muerte de Herodes. Por lo tanto, a nosotros se nos vende la idea de que Cristo murió en el siglo I, y sin embargo no casa con la muerte real de Herodes, que fue en el siglo IV antes de la era cristiana. Y eso es un poco lo que queremos contar en torno a este personaje, y además, por seguir un poco con la idea, ya te digo que en la próxima semana hablaremos también del otro Herodes, Herodes Antipas, que ese sí estuvo presente en el momento en que sucedieron todos los hechos de Jesús de Nazaret, puesto que fue el tetrarca que realmente estuvo vigente en ese momento en que Jesús andaba por Jerusalén y por todas aquellas tierras de Galilea. Y será interesante conocer también quién fue este personaje, qué fue de su vida y qué ocurrió también en el día de su muerte, sobre todo porque estos personajes tienen algo de importancia y de relevancia gracias a ese otro personaje que fue Jesús de Nazaret en su momento y todo cuanto ocurrió con él mismo. Tú sabes, Fermín, mejor que yo quizás, que la historia quien la escribe como le apetece. Sí, totalmente, por supuesto. Por supuesto. Hay que también siempre a las fuentes reales, porque por ejemplo Flavio Josefo, o Tácito, o Filón de Alejandría, que son todos cronistas del siglo I, pues te hablan de este personaje con este tipo de características. Además te lo cuentan perfectamente en sus crónicas, como historiadores que eran del momento, ¿no? Hay incluso biografías completas de estos personajes por parte de estos cronistas del siglo I, contándote sus vidas, ¿no? Y en ningún momento aparecen ese tipo de historias que se nos han contado a posteriori, ¿no? Son historias que se han contado, pero para crear algo que tiene que servir para enganchar a personas en torno a esa secta que se había creado, que se había iniciado, como así mismo la catalogaban los propios romanos, que era la secta de los cristianos, y que nunca olvidemos, que ya lo hemos dicho aquí más de una vez, Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el que existió, jamás nombró la palabra cristianismo, ni jamás dejó escrito nada para crear ningún tipo de movimiento ni grupo que realmente le siguiese, ¿no? Todo lo que se escribe en torno a Jesús de Nazaret es nada, puesto que lo que se escribe es a otro personaje, es a Jesucristo, que no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Pues Fermín, nos emplazamos para la semana que viene para conocer a ese otro Herodes. Ha sido un placer tenerte una vez más en Mundo Insólito Radio, te estoy muy agradecido como siempre, un fuerte abrazo y sigue disfrutando, si puede ser por la noche, también de tu cumpleaños. Un abrazo. Así lo haremos, Hasta luego. Venga, un fuerte abrazo. Juan Miguel Marsella Crisóstomo, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos, todo un placer estar una semana más en el programa. ¿Cómo estamos esta noche? Pues bien, aquí andamos con estas maldiciones de estas calles míticas de Madrid. Vamos a hablar, ahora que has mencionado lo de la calle, de la maldición de la calle. Sí, bueno, Antonio, de la calle Antonio Grillo. Hay muchas veces, mucha gente se confunde, pero es un poeta cordobés que escribió, fue un gran literato y bueno, hubo un cambio, pues en la época de junio del año 1899 la calle se llamaba Calle de Atas y bueno, pues le pusieron el nombre de este literato cordobés. La cuestión es que, bueno, es una de estas calles que cuando te pones a investigar
fue muy famosa en otras épocas por un crimen con 5 muertos de un sastre, pero vamos a empezar desde el principio, porque es una de estas calles que no pasa desapercibido. Mira, yo los primeros casos que he encontrado fueron en el año 1909. En el año 1909 se tienen noticias de hechos dolorosos en la calle Antonio Grilo. Varios vecinos se suicidan. Otros sufrieron accidentes, perdiendo la vida, atropellos, ramas de árboles que se caían y le daban en la cabeza, daba la casualidad de que vivían en esta calle. Luego hubo un derrumbamiento en la calle Grilo número 14, hubo abundantes sucesos, hubo distintos crímenes pasionales. Por ejemplo, nos vamos a lo ocurrido el 2 de marzo de 1915, según informaba ABC, cuando pues una pareja iba caminando por la calle San Bernardo. Al llegar a la calle de Antonio Grilo, fue atacada, resultando degollado don Ángel Castellanos. Esto fue pues un crimen pasional, porque luego en la investigación se supo pues que don Ángel Castellanos había comenzado 2 meses antes una relación con Emilia Navas, de 24 años de edad, y que bueno, que esta mujer tenía un compromiso con un tal Daniel Yagüe, y que era un hombre de 27 años, pues que era bastante dado a la bebida y pendenciero. Y bueno, pues toda la noche les estuvo acosando y demás, y hasta que llegó un momento pues que los celos no pudieron con él y le quitó la vida. Nos vamos al año 1932, también da la casualidad de que entre la calle San Bernardo y la calle Antonio Grilo comenzaron a discutir en la calle unos cocineros, empezaron a tener una conversación muy dura. De repente uno de ellos le golpea al otro en la cabeza con una botella de vino y el otro reaccionó sacando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones de su mandil y se lo clavó en el estómago y le atravesó por completo. Ahora nos vamos a otra cosa todavía mucho más extraña, Juan Carlos. El 1 de mayo de 1933, una persona falleció en Madrid y otras tantas sufrieron heridas de diversa consideración por causa de un temporal de fuerte viento y de lluvia, y bueno, pues dio la fatalidad que la víctima, doña Petra Pérez, de 70 años de edad, vivía también en la calle Antonio Grilo. Ese mismo día da la casualidad de que en otra zona de Madrid, debido a este temporal, otra persona es alcanzada por una balconada o algo por el estilo, y se llamaba don Virgilio y vivía en la calle Antonio Grilo número 14. También falleció. El 9 de noviembre de 1945 los diarios dieron la noticia del hallazgo de un cadáver en la primera planta del número 3 de la calle Antonio Grilo. Ya vamos al número maldito por excelencia. Estamos con el primer caso, 9 de noviembre de 1945. Los diarios dieron la noticia del hallazgo de un cadáver en la primera planta del número 3 de la calle Antonio Grilo. Los vecinos se alentaron por el hedor que desprendía el piso y fue encontrado en un estado de avanzada descomposición don Felipe de la Braña Marcos, de 48 años de edad, y ojo con el dato, camisero de profesión, ¿vale? Quedaros con este dato, camisero de profesión. Apareció muerto con una herida inciso contusa en la cabeza y hallado con un mechón de pelo en la mano derecha. Según los forenses que llevaron el caso, el asesinato se produjo posiblemente el día 3 o 4 de noviembre de ese año 1945 y el arma homicida fue un martillo con toda seguridad. Bueno, os voy a contar el crimen que dio, pues vamos, el caso del momento. Nos vamos otra vez al 1 de mayo, pero en este caso de 1962. A las 8 menos 20 de la mañana se recibió una llamada en la central del 091 de la Dirección General de Seguridad de Madrid. Un hombre que parecía estar enajenado les informaba que había matado a toda su familia con un martillo, un cuchillo y una pistola. El hombre se negaba a decir desde dónde llamaba. Nada, los copolicías en cuestión de minutos consiguieron averiguar los apellidos del enajenado y buscando en las guías de teléfono encontraron pues con 2 mismos apellidos, uno en la calle Luna y el otro en la calle Antonio Grilo.
Enviaron 2 coches patrullas a sendas direcciones y al llegar a la calle Antonio Grilo, la patrulla pues vio a un hombre gritando en el tercer piso. Con ayuda de la portera llegaron al piso y les invitaron a abrir la puerta. En el interior de la vivienda solo se escuchaba a don José María Ruiz Martínez, pero ni un solo murmullo de la familia. Las fuerzas de orden público insistieron, pero don José se negó y les dijo que solo abriría la puerta a un padre carmelita y que toda su familia descansaba felizmente. Se buscó pues a un padre carmelita, el padre Celestino, en el templo de la Santa Teresa de la Plaza de España, y se intentó calmar a don José María de la mejor forma posible. Pero el hombre, cada vez más enajenado, comenzó a enseñar por la ventana el cadáver de 3 de sus hijos, ensangrentados y mutilados, y fue en ese momento cuando la policía intentó forzar la puerta de la vivienda para acceder a ella, pero instantes antes de conseguirlo se escuchó una detonación en el interior del piso y, bueno, pues cuando tiraron la puerta, pues la imagen fue espeluznante. Los cuerpos sin vida y mutilados de sus hijos, el de su esposa y el suyo propio con un tiro en la cabeza, pues yacían en las distintas partes de la vivienda. Este señor era sastre, el anterior era camisero. Aquí no terminan los sucesos. En abril de 1964, Pilar Agustín Jimeno estranguló a su bebé nada más nacer y para ocultar su crimen lo envolvió en una toalla y lo escondió en un cajón. En unas obras de remodelación se hallaron fetos de niños y para continuar con la maldición, al modernizar el edificio instalando un ascensor, la empresa encargada de hacerlo se encontró con un montón de problemas en la realización de su trabajo, que originaron una demora excesiva en la finalización de la obra. Maldición, casualidad o simplemente su gestión, no sé. Los hechos son los que son, Juan Carlos. No sé qué opinas de todo esto que te he estado contando. A mí la pregunta que me surge, perdón, desde que te he empezado a escuchar es ¿por qué esa calle y qué tipo de fenómenos han podido pasar en aquel lugar para que se produzcan todas estas barbaridades? Pues fíjate, yo he investigado el pasado, he investigado, como has visto, el nombre de cómo se llamaba anterior la calle, porque se llamaba de las Beatas y demás. Y bueno, parece ser que algunos de los datos de interés que podemos esclarecer al menos es el hallazgo de los fetos y se puede referir perfectamente al hecho de que en esta calle había un cementerio que fue supuestamente trasladado al Sacramental. Pero claro, ¿y si no fue así? Y esos restos no fueron trasladados realmente al Sacramental. Luego también estamos hablando de ese convento que hemos comentado antes, ¿no? Que estaba ahí desde el año 1567. También era muy, muy usual y muy típico que tuviese otro tipo de catacumbas y demás. Lo curioso es que todo aquel que conozca la calle Antonio Grilo es que no estamos hablando de la calle Altarán, ni de la calle Gran Vía, ni de la calle Princesa. No estamos hablando de una calle grandísima, ¿no? Entonces, es como si un halo misterioso en esas épocas estuviera por encima de esa zona, desde el principio justo a que le cambiaran ese nombre casi, ¿no? A los pocos años del cambio de nombre, porque luego anteriormente yo he estado buscando sucesos que pudiesen haber ocurrido y que estuviesen constatados más en esas épocas anteriores al nombre y no hay nada de trascendencia, pero a raíz de que cambiaron ese nombre y que le quitaron el nombre de lo que había sido siempre una zona del convento, parece que todo este tipo de fenomenología comenzó a ocurrir. Allí está también un famoso, lo que se denomina el famoso Patio Maravillas, ¿no? Un lugar que ha tenido bastante tema político y relacionado pues con distintos grupos, ocupas y demás durante mucho tiempo, que se tenían allí asociaciones y un montón de historias. Y también lo han llevado en un momento dado, si nos ponemos a pensarlo, con la negra y también mal. Entonces, pues bueno, son cosas que están ahí. Yo no digo que sean siempre, posiblemente si nos ponemos, como un día me dijo Juan José Sánchez Oro, a analizar las cosas buenas que tiene ese lugar, pues tiene muchísimas más cosas buenas de las que acabamos de contar, pero siempre nos quedamos con lo malo. Sí, pero bueno, es que son
dramas auténticos y bastante continuados en ese lugar. Pero totalmente. Además es que yo le denomino realmente el Amityville español. Lo curioso es, fíjate, varias cosas ocurrieron el mismo 1 de mayo, en la misma calle, en distintos años. Varias cosas ocurrieron en profesiones similares, a un sastre y a un camisero en años anteriores. Uno fue el asesinado y el otro fue el asesino que luego se quitó la vida. El caso de la mujer con el niño. No sé, es que es todo. O sea, sí, la verdad es que es un poquito... fíjate cómo vendía Idealista en la página web de pisos. Vendía un artículo con casas que se alquilan con el tema maldito. O sea, ahí te vendía toda esta... contando varias de los sucesos más conocidos que salieron en muchos lados, en el caso y demás. Yo tuve la oportunidad de hablar con Juan Rada, debido a que este iba a ser un capítulo del libro de 50 lugares embrujados de Madrid. Lo que pasa es que por lo duro y oscuro del suceso, pues intentaron que eligiera otro, y así fue. Está tan publicado desde hace mucho tiempo en Madrid Oculto, pero en Idealista se hacían eco con estas historias que te estoy contando. Por ejemplo, lo que he sacado de las obras es de ellos. Ellos son los que sacan esos testimonios de varios de los obreros con la instalación de ese ascensor. Luego, en el caso de, por ejemplo, toda la investigación que hice yo de todos los supuestos sucesos que habían ocurrido a gente en otras zonas de Madrid viviendo en la propia calle Antonio Grilo, es que, joder, es algo un poquito extraño, porque estamos hablando de una calle pequeña, no grande. Demasiada casualidad, ¿no? De todas las maneras, yo creo que poca gente comprará pisos allí. Bueno, pues está petado, allí no encuentra ni una casa de alquiler. No, o sea, porque la habrán puesto muy barato. No, están es que es una zona muy céntrica, es que es la zona de noviciado y de pegado a todo el centro de Madrid, a la Plaza España, a toda la zona de Princesa. O sea, es una de las zonas más chic desde la capital en un momento dado, dentro de que luego pues sean zonas más antiguas y urbanitas y pues de todo un poco, pero es una de las zonas pues eso, potente. Entonces es muy extraño, sobre todo lo que te digo, que en esas épocas fíjate, en el momento de ese vendaval de Madrid, me río, pobre gente, pero que en 2 sitios distintos de Madrid, que fallezcan 2 personas por un accidente debido a un temporal y que las 2 vivan en Antonio Grilo, que estamos hablando de Madrid, que aunque era en esas épocas, y que podemos decir que era como una capital manchega, que era lo que en un momento dado, entre comillas, era, dentro de que era la capital, pues fíjate, se conocía más o menos todo el mundo, pero es que estamos hablando de una población muy grande. Y es que la gente vivía allí, o sea, 2 el mismo día que vivían en la misma calle, en distintas zonas de Madrid, fallecen. Como tú has mencionado, una calle bastante pequeña. Yo no sé, pero a lo mejor eso de lo del convento y del cementerio, pues a lo mejor tiene alguna explicación para este tipo de cosas que ocurren allí, ¿no? Hombre, yo siempre me voy a recordar en el punto cinematográfico de Hollywood, ese recuerdo que podemos tener todos de Poltergeist, y que luego cuando nos dedicamos a este tipo de asuntos, pues nos damos cuenta que en muchas ocasiones ese tipo de cosas en las que la gente no cree, pues parece que hay como un halo energético que es el que provoca que estas cosas ocurran, ¿no? Ya no voy a esta aureola negativa y negra que parece que en esas épocas rondaba por esa calle, ¿no? De esa muerte, y además violenta, y con suicidios y asesinatos y peleas con crimen. O sea, no solamente ese halo negativo, sino también en las propias viviendas. Fíjate, derrumbamientos, gente sin hogar, gente con problemas. Puede estar todo relacionado, por supuesto. Pues bueno, un lugar cuando menos para visitarlo por la curiosidad del ambiente que se puede respirar allí, pero yo te aseguro que personalmente muy mal me tienen que ir las cosas para poder irme a vivir allí.
Juan Miguel. Hombre, Sí. yo pasar una noche o dos no me importaría, pero para vivir toda la vida tampoco, Juan Carlos. ¿Qué quieres que te diga? Pues entonces estamos de acuerdo. Juan Miguel, ha sido un enorme placer volverte a tener en nuestro programa. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en una semana. La semana que viene nos escuchamos. Un fuerte abrazo y un abrazo para todos los oyentes. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Concha Vara, buenas noches, bienvenida, compañera. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Ya te veo que más feliz y más contenta que las últimas semanas. Mucho mejor, mucho mejor. Me queda un poquito de camino que recorrer, pero bueno, estoy muy contenta. Bueno, si el camino es lento pero seguro, mejor andando con precaución. Vamos a hablar de un tema, de una petición de un oyente de Costa Rica, ¿no? Sí, de Aníbal, que lleva el pobre unas cuantas semanas esperando. Bueno, yo creo que la espera dará sus frutos y seguramente que le guste lo que nos traes a Mundo Insólito Radio. Y bueno, es justificada porque ha salido de una enfermedad grave y aquí estás, lo que significa que vamos viento en popa, Concha. Adiós, gracias. Misas negras. Bueno, pues misas negras, ¿vale? Misas negras, también conocida como misas satánicas, que son cultos esotéricos en honor al demonio. En estas misas pues se coloca una gran cruz invertida y alrededor de la misma los feligreses practican diferentes actos de depravación mezclados con rito sagrado, en una práctica constante de perversión y profanación de los hábitos cristianos. Aquí se le rinde culto explícito a Satanás y se hacen actos burlescos hacia el Hijo de Dios. Parodian la misa cristiana y escenas de la Biblia, tales como la crucifixión y la coronación de espinas. Así satisfacen el morbo de los asistentes. ¿Cómo lo hacen? Pues llevando a un hombre joven representando el papel de Jesús. A este hombre lo visten según la usanza de los judíos del siglo I y luego lo someten a toda clase de humillaciones. Y finalmente pues lo sacrifican, muchas veces en una representación del sacrificio, ¿no? Pero, y otra, Juan Carlos, porque la verdad que es un tema muy escabroso, el de los sacrificios humanos, ¿sabes? Uh-huh. Yo tenía entendido que las misas satánicas, que los ritos satánicos tenían su propia Biblia. Ellos tienen su propia Biblia, pero es que ellos lo que hacen es la cristiandad a la inversa, ¿de acuerdo? Ellos lo hacen todo a la inversa, todo lo que es positivo lo convierten en negativo. Y bueno, ahora voy a comentar un poco esto que estamos hablando. Siguiendo con el tema de los sacrificios, ¿no? Porque en algunas de las misas se describen rituales con aborto e incluso asesinatos de bebés recién nacidos. Existen en estas misas ceremonias especiales de fecundidad para las mujeres y entrega de los bebés para sus sacrificios. Estos embarazos se mantienen en secreto y los niños nacen y desaparecen. Y parece que hay pruebas de ello, porque hay chicas que han escapado de esta secta satánica, y han revelado que fueron entregadas por sus propios padres y fueron entrenadas para realizar todo aquello que quería el círculo satánico, que es aceptar la tortura, la violación en nombre de Satanás, ser sirvientas en las misas y los rituales, ser obediente y, fíjate, también llevar una vida paralela en el exterior, pero en el más absoluto secreto, bajo amenaza. Se han descubierto dibujos y fotografías de los rituales, imágenes de niños tumbados en un altar o atados a una cruz. Por supuesto, las víctimas que han logrado escapar, la mayoría están traumatizadas o han llegado a enfermar mentalmente, y estas personas, los implicados, alegan que en ese estado las chicas pues no pueden reflejar fielmente la realidad, ¿no? Una de estas chicas, Juan Carlos, que nació en Alemania, no vamos a decir nombre porque esta chica está en el anonimato, dijo que estas personas que pertenecen a esta secta son muy difíciles de reconocer o detectar, que llevan una doble vida impecable y fuera de sospecha. Ella pudo huir de la secta y ahora vive en un refugio de alta seguridad, un refugio donde viven también muchas chicas que han escapado
y que están traumatizadas de por vida. Los padres de esta muchacha pues la habían entregado al sacrificio, pero ella no presentó cargos contra ellos. Todo lo que ha hecho esta mujer es que sus abogados tienen todo recogido, y en el caso de que esta chica muriera, aunque pareciera un accidente o un suicidio, pues todos los datos serían enviados inmediatamente a la oficina del fiscal del distrito. ¿Esto qué es para ella? Pues un seguro de vida para que no intenten hacerle daño o asesinarla, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Pues sí, fíjate qué cosa más... Bueno, estamos hablando de algo muy grave. Bueno, además, tú sabes que uno de los más fervientes practicantes de las misas negras fue Aleister Crowley, ¿no? La gran bestia 666, ¿no? El personaje que hablé ya yo en profundidad anteriormente, ¿eh? En la actualidad, Juan Carlos, estas sectas o concilios ocultistas son practicados por por altos jerarcas y grupos masónicos. Y fíjate que se rumorea que se celebran misas negras en el Vaticano. Hombre, hay un mercado ahí que hablamos hace tiempo también en el Mundo Insólito sobre las hostias consagradas. Y según Benito, que era el que nos habló de ello, sí, hay altas esferas del Vaticano y de la Iglesia Católica metidos en estas iglesias negras o estas misas negras, grupos satánicos. En la ciudad de Roma, en la antigüedad, ¿no? Los fieles del principio de la era cristiana se escondían del emperador o de la furia del emperador y lo hacían en unos túneles secretos que había bajo la ciudad de Roma. Bueno, pues esta red subterránea de catacumbas podría estar siendo utilizada actualmente para realizar rituales sacrílegos donde la misa cristiana se realiza al revés, que es lo que te estaba comentando antes, ¿vale? Ellos ¿qué hacen? Que invierten todos los signos cristianos por signos satanistas, cambian unos por otros. Y en lugar de consagrar el pan y el vino, pues se consagra la sangre de un animal y en ocasiones quizá la de una persona, ¿eh? ¿De dónde sale esta teoría? Pues fíjate, sale de un miembro de los Illuminati de alto nivel que desertó y comenzó a divulgar la verdad sobre los secretos ocultos de los satanistas del Vaticano. Este señor, llamado Leo Sagami, afirmó que asistir a una misa negra en el Vaticano es el más alto de los honores de los satanistas. Este hombre también dijo que Henry Kissinger y George Bush, padre, habían asistido a misas negras junto a otras personas importantes en las catacumbas del Vaticano en Roma. Es más, los antiguos sacerdotes jesuitas, que no sé si has oído hablar de ellos, Malaquías Martín y Alberto Rivero, dijeron que asistieron a misas negras antes de salir de esta orden, ¿no? Malaquías fue partícipe de una misa negra que se celebró en la Catedral de San Pablo, ¿no? Esta Catedral de San Pablo es la segunda basílica mayor de Roma. Y esto fue en el año 1963. En aquel culto atroz, varios cardenales instalaron a Lucifer en un lugar privilegiado en el Vaticano como cabeza de la Iglesia. Y bueno, Malaquías, como he comentado, fue un sacerdote jesuita con un alto cargo oficial en el Vaticano, que de hecho existe una fotografía de él sentado junto a Juan Pablo I, este papa que se dice que fue asesinado, ¿no? Esto es otro tema también bastante interesante. Este hombre afirmó que los ritos luciferianos eran practicados por sacerdotes, por monjas, por la jerarquía, y que muchos de los que se dedican a este tipo de adoración son masones secretos. Y también dijo ese sacerdote que, fíjate, que una buena parte de los abusos sexuales infantiles que se estaban produciendo eran causados por la adoración satánica. Y esto lo dijo este señor en los años 70, Juan Carlos. Hombre, los abusos sexuales a menores es una de las marcas negras de toda la Iglesia,
porque claro, sabido que es... ahora es cuando está saliendo a la luz. Claro, sabido es que a diestro y siniestro, pues durante años y años y años han realizado este tipo de abusos en menores, y aún así todavía hoy en día se siguen realizando y lo siguen tapando, porque es que encima los esconden. Hombre, por supuesto. El otro jesuita, Alberto Rivera, también asistió a una misa negra en el Vaticano, y este sacerdote, que murió en el año 1967, escribió sobre los jesuitas, escribió La Compañía de Jesús y la traición de la Iglesia Católica Romana. Bueno, pues su familia aseguró que a Rivera lo habían envenenado. Alegaron que fue perseguido y asesinado por intentar contar los secretos del Vaticano y las verdaderas intenciones y prácticas satánicas de la Compañía de Jesús. Esos secretos del Vaticano donde los congregados se relajaban violando a jóvenes vírgenes vestidas como María, la Madre de Jesús, o como María Magdalena, las cuales eran sodomizadas y posteriormente sacrificadas en el máximo rito que pone fin al concilio satánico. Hay, Juan Carlos, otros investigadores que han documentado los rituales satánicos y la adoración que tiene lugar en los intestinos y catacumbas secretas del Vaticano, afirmando que entre sus miembros se encuentra el mismísimo Papa Francisco, y que en la actualidad este concilio ecuménico de denominaciones esotéricas está en su máximo esplendor. Estamos hablando de hoy en día, incrementando en los últimos años su nivel de convocatoria entre los líderes de las más poderosas sectas ocultistas a nivel mundial. Además de ser un culto religioso al principio de las tinieblas, estas misas negras se convierten también en reuniones políticas, y esto se debe a consecuencia de los oportunos encuentros de importantes líderes mundiales que pertenecen a sectas satánicas, lo que da lugar a forjar alianzas con la Iglesia y con el sumo pontífice. Según los reportes de los escasos investigadores que se han atrevido, a hurgar en este asunto, las cartas de invitación a este evento se hacen a través de encriptados canales diplomáticos y son selladas personalmente por el Papa. Este hecho de recibir la invitación significa que la alta jerarquía de la Iglesia Católica tiene especial interés en establecer vínculos estrechos con estos invitados. Los clérigos de alta alcurnia le dan mucha importancia a este asunto. Fíjate que rechazar una invitación a este tipo de concilio puede significar la muerte política de cualquier líder mundial, pero asistir a él puede representar ser parte del círculo de poder más próximo al Papa. Y esta alianza se firma con un pacto de sangre realizado por los iniciados en la misa negra. Naturalmente, el Vaticano niega rotundamente estas acusaciones, ¿no? Y también su implicación con Lucifer, ¿vale? Y sería muy fuerte que lo reconociese. Hombre, esto no lo van a reconocer en la vida, vamos. Es interesante, saber, ¿no? Ya por conocer un poquito la antigüedad o el pasado, que el satanismo y el sacrificio humano, que además que eso no es de hoy, no es nuevo, ¿no? Esto procede de la antigua Babilonia, fíjate, de los pueblos sumerios, fenicios, hititas, de los egipcios, entre muchos otros, y que ha sido una procesión continua a través de la historia de los mismos rituales para las mismas deidades, o sea, que se va repitiendo lo mismo a lo largo de la historia, Juan Carlos. Todo esto sigue siendo de fundamental importancia para los iniciados de las hermandades de hoy en día, ¿no? Y el satanismo, pues, ¿qué hace? Pues pervertir todo lo positivo, ¿eh? Los nazis tomaron un símbolo positivo, porque la esvástica es un símbolo positivo, lo giraron para simbolizar lo negativo. Y los satanistas, ¿qué hacen? Porque invierten en la cruz y la estrella de 5 puntas, ¿no? Y usan el color negro para simbolizar la oscuridad, ¿no? Aquí están invirtiendo el color blanco, ¿no? Que es poderosamente negativo para ellos. El color rojo también es importante para los satanistas, porque está relacionado con la sangre, y para ellos la sangre contiene la energía de la fuerza vital. En fin, Juan Carlos, un tema sin duda de mucho recorrido, y uno se pregunta cuántos miles de niños, ¿no? O de personas pues seguirán pasando por esta pesadilla
de la secta satánica, ¿no? Y de los sacrificios en todo el mundo, ¿no? Hoy y todos los días, ¿no? No nos olvidemos que la Iglesia no es el segundo poder, es el primer gran poder de toda la historia. Domina gobiernos y a través de los gobiernos a todos los pueblos habidos y por haber. Cuando digo la Iglesia me refiero a todo tipo de iglesia, no solamente a la cristiana, a la católica. No, a todo tipo de iglesia y a todo tipo de religiones. Tú sabes también que los monasterios religiosos, por ejemplo, tú has visitado uno, el monasterio de la Trapa, hace ya casi un año, y en sus paredes había una cruz invertida también. Allí había una cruz invertida. Ese fue el monasterio que no nos dejaron pasar, ¿no? Ese es el monasterio que no nos dejaron pasar porque no era la hora, no porque... En efecto. Pero bueno, yo pude grabar algo. Sí. A escondidas pude grabar algo. Pero vamos, que no todos los lugares satánicos o ritos satánicos tienen solamente cruces. O sea, no solamente las cruces están puestas en los lugares donde se hacen ritos satánicos. En lugares de religión, entre comillas, normal, también las hay, porque tú las has visto igual que yo. También las hay. Monasterio de la Trapa en Dueñas, Palencia, un lugar hermoso, bonito, histórico, que visitar. Y si tenéis la oportunidad de entrar dentro, en la parte inferior existen... ¿Qué tenía Juan Carlos? En las columnas tenía algo, ¿no? Sí, no recuerdo qué era. Déjame terminar esto. En la parte inferior, en sus mazmorras, o celdas, como llaman ellos, tienen instrumentos de la tortura de la Santa Inquisición, cosa que no pudimos ver porque evidentemente ahí sí que no nos iban a dejar entrar, Concha. Lo de las columnas ahora mismo no recuerdo lo que era. Sí, había algo, ¿no? Creo que era una columna, era de cada piedra, no sé. No, pero eso no es en el monasterio de la Trapa. Eso es en la Basílica de San Juan de Baños, hecha por Recesvinto I, que está muy cerquita de Dueñas, está a 7-8 kilómetros. Y una de las curiosidades es que cada una de las columnas son traídas de un lugar distinto del mundo. Y bueno, al final del programa te esperamos con el conjuro ritual de la semana que lleva por nombre... el conjuro que voy a hablar esta noche es para aquellas personas que tienen un pequeño negocio, una pequeña tiendecita y está teniendo dificultades para vender, para que entren los clientes, pues para que prospere y puedan salir adelante. Al final del programa, Concha Vara con el ritual o el conjuro de la semana. Concha, muchas gracias por todo, un fuerte abrazo. Dentro de una semana... A ti, Juan Carlos, un placer. Dentro de una semana nos volvemos a escuchar. Hasta luego. Buenas noches. Michael Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos esta semana? Bueno, muy bien. Estamos ya casi al 100%, ya recuperados. Bueno, antes de empezar con el tema que nos atañe para hoy, vamos a recordar esta campaña que se está orquestando en favor de un chaval discapacitado y que ha tenido una mala fortuna con la suerte de la salud. Sí, bueno, la verdad es que para recordar a nuestros oyentes, el día 30 de marzo a las 5 de la tarde en Guillena, localidad sevillana, muy cerca de la capital, pues vamos a hacer una conferencia a favor de este chico que sufre autismo y que la verdad es que, bueno, tuvo una por decirlo, porque nunca me canso de decirlo, no tuvo muchísima mala suerte, ¿no? Una simple operación, contrajo un virus, ¿no? que se infectó y, bueno, fue a peor, hasta que, bueno, los médicos no tuvieron más remedio que amputarle todos los miembros, tanto estamos hablando de las manos como de las piernas. Y para esto, Michael, se han organizado varias actividades, entre ellas el congreso que tú has mencionado, y se ha abierto el número de cuenta para que se haga cualquier donativo posible. Sí, vamos a dar el número de cuenta, el número es bastante largo, pero es de la Caixa y lo voy a dar de 2 en 2, ¿no? Para que por lo menos sea más perceptible. Empezamos, el 17 21 00 25 93 73 01 10 24 24 71. Decir, Juan Carlos, que quien quiera aportar algo, su granito de arena, bueno, pues en este número de cuenta tienes que decir que es donativo para José Manuel.
donativo y bueno, y lo que pueda aportar. El número de teléfono es 636 13 62 78. Para información de todo el evento, si quieres reservar entrada, todo lo que quiera, cualquier información sobre este evento, porque llamen a ese teléfono. Pues ahí lo dejamos por esta semana. Mucha suerte para José María Díaz y ya sabéis, cualquier donativo, por mínimo que sea, seguramente que le va a ayudar en suma a este buen chaval. Michael, vamos al tema este que hemos comentado al principio, que ha levantado polvadera de tinta en los diarios, y estamos hablando de la Casa Encantada de Utrera. Pues sí, el reportaje pues se le puso el nombre de La Mala Casa, y efectivamente está, por lo menos aquí en Sevilla, pues está creando un revuelo, Juan Carlos, bueno, sin precedente, porque la verdad es que es para nosotros que nos dedicamos un poquito a investigar estos casos, es un caso, bueno, que no es que se salga de lo común. La verdad es que, bueno, ha salido en varios periódicos, incluso en las noticias, ¿no? Y bueno, voy a contar a los oyentes que todo empezó porque en un grupo de una famosa red social, en un grupo, bueno, pues una persona que empezó a decir que tenía un problema en su casa, ¿no? Y que, bueno, que se seguía sin iba a abandonar su vivienda. Y bueno, y este hombre lo que hacía era como pedir un poco de ayuda, no estaba contando el caso como si fuese Entonces, la orden del día. Michael, estamos hablando de una casa habitada, no es una casa abandonada. No, claro, por supuesto, es una casa habitada, es una casa en alquiler, estos inquilinos están de alquiler, y bueno, y lo que decía en ese grupo de allí del pueblo de Utrera es que, bueno, que se tenían que ir porque no aguantaba más esos fenómenos que le estaban ocurriendo en la casa. Eso llega a oídos de mi compañero Manuel Blasco, el cual, bueno, pues le dan el número de teléfono a estos inquilinos y se pone en contacto con nosotros. Y la verdad es que, bueno, pues nos intentamos poner de acuerdo con ellos y quedamos un día en su vivienda y nos cuentan, la verdad es que nos empiezan a contar esas vivencias y sobre todo Vicky sí dio la cara, ¿no? Porque ella salió a cara descubierta en el programa de Cuarto Milenio. Vicky padece una enfermedad desde los 20 años, que es ataxia, el cual, bueno, el sistema nervioso pues hace que poco a poco pues tenga movilidad reducida y actualmente, bueno, pues está en una silla de ruedas, ¿no? Como comprenderéis, Vicky se lleva las 24 horas del día pues metido lo que es en su casa, ¿no? La pareja de Vicky, bueno, pues sale a trabajar, ¿no? Y viene al mediodía. Él nos empieza a contarnos lo que sucede allí, y la verdad es que sucede casi de todo, ¿no? Lo que se denomina, ¿no?, fenómenos poltergeist. Pero aparte de esos fenómenos, también es muy curioso porque la pareja de Vicky nos cuenta que bueno, que estando incluso en el comedor sentado, ven como la figura de una sombra, para decirlo así, una sombra de 1,5 metros de altura, no muy grande, pero esa sombra parece ser que lo que lleva, esa sombra lo que lleva es un hábito de monje, ¿no? Pues nos quedamos un poco extrañados porque normalmente cuando nos hablan de visión de monje es todo lo contrario, ¿no? Es un ser alto, un ser oscuro, no, pero aquí es pequeño. Y que parece ser que sale desde lo que es el muro de una casa y pasa por el salón y se mete como otra vez en el muro de la otra casa, ¿no? El muro de la casa colindante. También resulta que Vicky nos cuenta que cuando está ella acostada, siente la presencia, siente como alguien se sienta, el peso, se sienta en la cama, ¿no? En la cama junto a ella, ¿no? Incluso ella no se quiere girar, no, incluso siente como alguien le acaricia el pelo. Eso sí, ella cuenta un poco que debido a que ella está, bueno, en esa situación, no se siente tampoco muy amenazada, ¿no? El único que se siente, por decirlo de un modo, amenazado es la pareja de Vicky, ¿no? Que el cual teme cuando él está trabajando de dejarla a ella sola con esa circunstancia y con esos fenómenos que
que ocurren allí. Lo extraño de todo esto es que cuando estamos allí realizando con Cuarto Milenio el reportaje, grabando con cámara, haciendo la investigación, bueno, pues como nos ven en la calle con cámara, los vecinos se ponen un poco alterados, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces la pareja de Vicky le comenta eso, que vamos a grabar, somos Cuarto Milenio, y que vamos a grabar un reportaje. Bueno, lo curioso es que esos vecinos, cuando ya saben lo que vamos a hacer allí, pues empiezan como a querer contar, a querer abrirse, como de haberlo tenido mucho tiempo guardado, ¿no? Y empieza a abrirse a decir que, bueno, que en su casa, no es que pasen muchos fenómenos, ¿no? Pero algunas veces pasan miedo, ¿no? Porque ven, eso es lo curioso, ¿no? Ven también la sombra de un pequeño ser o de un pequeño hombre, ¿no? Incluso cuando dicen que como vestido, incluso inventan también como monje, ¿no? Que lo que hace es que también desde su salón pasa y atraviesa la pared. Como estáis comprendiendo, vamos uniendo cabos, ¿no? Ese ser o esa sombra va pasando de una casa colindante, pasa a la actual, a la casa de Utrera, a la casa de Vicky, ¿no? Pero es que lo más curioso es que el otro vecino, estamos hablando de casas adyacentes, casas que están contiguas, ¿no? También sale el otro vecino y parece ser que nos cuentan lo mismo, ¿no? Que están en el salón y ven una sombra pasar, que se meten, que trascala literalmente la pared. Todo esto nos lo vamos encontrando, todo viene en el tema de la investigación, cuando nos quedamos un poquillo boquiabiertos porque están relatando la misma situación, el mismo fenómeno, 3 casas que están contiguas, ¿no? Que nosotros sabemos que, bueno, si estos fenómenos se producen, no tienen por qué las paredes que son físicas alterar sus movimientos, ¿no? Estamos hablando de que se supone que son o seres de otro plano o del más allá y que no interactúan con lo físico, ¿no? Con una pared, con un muro, con un tabique, ¿no? Bueno, pues nos vamos quedando extraños, acceden, eso es lo importante, acceden a ser grabados, pero nos quieren mostrar el rostro, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? Su testimonio. Bueno, pues entra en acción, en este caso, pues nos acompañó Paloma Navarrete. Ya conocemos a Paloma Navarrete, cómo ella actúa, su bola de cristal, su péndulo. Decir que no sabía nada, estaba totalmente aislada en el hotel, ella no sabía nada, ella se creía incluso que íbamos a ir a un edificio gubernamental, ¿no? Que no íbamos a ir a una casa particular. Cuando se dio cuenta es cuando ya la dejamos en el coche, las puertas, y es cuando ella realmente vio que era una casa particular, o sea que ella no sabe nada de la historia. Es importante, es importante remarcar esto, ¿vale? Sí. Que la sensitiva Paloma no sabía absolutamente nada del lugar donde ibais a ir y por supuesto me imagino que tampoco de la historia. Nada, no sabía absolutamente nada. De hecho, ella preguntaba, bueno, si está Michael, iremos a un edificio gubernamental, y ella creía a lo mejor que íbamos a ir a unas oficinas o a cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. Y claro, nosotros normalmente, y Carlos Largo, bueno, pues no le contestamos. Entonces ella se creía que íbamos a un edificio gubernamental o de oficina, ¿no? Cuando realmente lo dejamos en la puerta es cuando se da cuenta de que es una casa particular, ¿no? De hecho decía, bueno, ¿está habitada? No, está habitada, ¿no? Y bueno, y fue cuando abre la puerta y ella pues empieza a contar su historia o lo que ella ve, siempre lo mismo, porque los sensitivos parecen que canalizan o que ven esa impregnación del lugar y cuenta lo que realmente está viendo o lo que le retransmite el sitio, ¿no? Pues la verdad es que nosotros no vemos nada, nosotros no estamos viendo nada. Ella lo que cuenta es que ahí hubo un altercado entre 2 hombres, el cual uno de ellos pues acabó con la vida del otro, pero a consecuencia de unas joyas o de dinero procedente de la familia del fallecido. Entonces, lo que dice Paloma es que ese señor fallecido, ese hombre,
pues está todavía buscando en la casa el dinero, o sí, efectivamente buscando el dinero porque no sabe dónde está, ¿no? Así que bueno, ella se puso con su bola de cristal a hablar, ¿no?, con Vicky, y Vicky hizo un aislamiento, se quedó sola en la casa, ella no le teme. Ella siempre dice que nunca está sola, Juan Carlos, que siempre se siente acompañada. De hecho, nos contó una vez de que ella tiene su casa un poco habilitada, se puede mover con la silla por la casa, pero normalmente el 90% está en el salón comedor, ¿no?, donde tiene ella su ordenador, donde tiene su televisor y tiene su vida, el 90%, ¿no?, de la vida diaria la pasa ahí Vicky. Entonces ella tiene sus medicinas, tiene todo al alcance de la mano. Dice que una vez, intentó coger una medicina porque también tiene en las manos problemas de movilidad, ¿no? Entonces intentó coger una medicina, una caja, y se le cayó al suelo, ¿no? Entonces ella intentó cogerla del suelo, y cuando se dio cuenta que empezó a mirar y no estaba en el suelo. Cuando miró arriba, cuando miró la mesita donde estaba antes esa medicina, vio que estaba otra vez colocada encima de la mesa, ¿no?, como si alguien lo hubiese recogido. Y sobre todo una de las experiencias también que se me quedó grabada era que estando ella era la hora de comer, es cuando la pareja de Vicky suele venir del trabajo, pues ella estaba de espalda a la puerta del salón, ¿no? El salón, bueno, pues da una puerta, y la puerta da un pasillo largo hasta la puerta de entrada, ¿no? Por supuesto está cerrada con llave, y el portón también está cerrado con llave porque ella permanece sola en la casa. Bueno, pues ya está de espalda en el ordenador o en las redes sociales, en donde se entretiene ella, Vicky, cuando escucha que abren el portón, la puerta, abre la puerta de la calle y el portón, ¿no? Y siente unos pasos acercándose por el pasillo hacia el comedor, ¿no? Ella permanece siempre de espalda, el ordenador lo tiene mirando a la pared, pero de espaldas a la puerta del salón. Bueno, ella siente como entra alguien, ella normalmente pues dice, bueno, es mi pareja, y siente, y ella le dice que en la cocina que se haga como tendrá hambre, que en la cocina pues que se haga la comida. Entra, quien sea, entra en la cocina y bueno, y trastea lo que son la sartén, y bueno, y la sartén y escucha frigorífico abrir, lo normal de hacerse de comer, ¿no? Ella no le echa cuenta, ella dice que, bueno, que estaría mirando o prestando atención a cualquier conversación, ¿no?, de las redes sociales, o cuando de repente escucha otra vez la puerta de la calle, escucha el portón abrir y escucha unos pasos y entra hacia el comedor, ¿no? Cuando entra en el comedor, ella pues ya dice, bueno, que han entrado, otra persona ha entrado, se da la vuelta y ve a la pareja entrando, ¿no?, de su trabajo, entrando al comedor, ¿no? Y entonces Vicky le pregunta, bueno, ¿de dónde viene? ¿Has entrado en la cocina, has salido? Y entonces la pareja de Vicky dice, no, yo acabo de entrar. Entonces Vicky dice, no, pero si tú hace 2 minutos que has entrado, a estar en la cocina trasteando, has estado allí para hacerte de comer, ¿no? Y entonces la pareja de Vicky dice que no, que acaba de llegar, ¿no? Así que esos son fenómenos que quedan ahí registrados en la casa. Ella no se siente violentada en el sentido de que parece ser que no le hacen daño, pero claro, estamos hablando de la pareja de Vicky, que no le gusta lo que él ve también, ¿no? Uh-huh. Porque él ve esa sombra, esos ruidos, esos golpes, esos pasos también que ocurren allí en esa casa. Y cuando entra Paloma, bueno, pues empieza a contar la historia de 2 hombres que se pelean, uno de ellos mata a uno, y el cual, bueno, pues parece ser que lo mata y lo esconde en un pozo, ¿no? Me supongo que esa historia la habéis verificado. Bueno, los vecinos cuentan de que efectivamente en la casa hay un pozo. El pozo hoy en día está tapado por una arqueta, está justo a ras del suelo y está con una arqueta tapado en un patio, o sea, nadie sabe que hay un pozo ahí. El inquilino nos quitó la arqueta y efectivamente hay un pozo bastante
bastante profundo, sí, ¿no? Pero Michael, ¿oficialmente ese asesinato está verificado o a lo mejor es que no hay constancia de él? Bueno, justo en el programa, lo dijo Carlos Largo, hubo un mensaje de texto, ¿no? Porque empezamos a verificar, empezamos a intentar tirar de hemeroteca, no encontramos nada, ¿no? Solo que los vecinos dicen de que apareció un cuerpo en ese pozo. Pero, estando en el programa, ya lo dijo Carlos Largo, se recibió un mensaje de un policía local, porque lo importante también es que Paloma Navarrete dio un nombre, que esto es muy importante porque es que es la primera vez que dio un nombre. Juan Antonio Jiménez, dijo Juan Antonio Jiménez, que está grabado y todo, que era el que estaba buscando ese dinero, ¿no? O esa joya de la familia, ¿no? De hecho, ese mensaje que recibimos, que recibe Carlos Largo, es de un policía local, que no quiere dar el nombre, que dice que un tal Juan Antonio Jiménez fue el que apareció en el pozo, ¿no? Sea verdad o no sea verdad, bueno, pues nos quedamos, imagínate, ¿no? El mismo nombre, Juan Antonio Jiménez, ¿no? Que bueno, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que coincida? Está todavía en investigación, porque claro, el problema es que toda esa zona era ante una fábrica de ladrillo, ¿no? Que se partió en parcelas, entonces cada parcela pues lo compró un propietario, ¿no? Sea lo que sea, ese pozo está justo en la casa donde estaban de inquilino Vicky y su pareja, ¿no? Pero los hechos no repercuten solo en ese solar, ¿no? Porque ya estamos viendo de que en las casas colindantes siguen viendo esa sombra, ¿no? Y esos ruidos. Y también muy importante decir, cuando estaba Paloma hablando de que estaba buscando un tesoro, buscando el dinero de la familia, nosotros empezamos a escuchar como golpe, ¿no? Como picar, ¿no? Como golpes en el cemento, ¿no? Y bueno, íbamos a la habitación al dormitorio, ¿no? A la habitación de matrimonio, que es donde salían esos golpes, ¿no? Bueno, pues desaparecía, volvíamos otra vez con Paloma, otra vez esos golpes, ya por la cochera, ya por todas las estancias, incluso Paloma ya empezó a decir, bueno, deja de picar ya, ¿no? Deja de cavar, deja de... Y parece ser que lo que fuera fue como avisándonos, ¿no? Como queriéndose dar a conocer, ¿no? De que estaba ahí. Y por supuesto, se puso grabadora, ¿no? Se puso 3 grabadoras, 2 de ellas, bueno, pues no se registraron nada, pero uno en la cochera fue muy impactante porque se escucha efectivamente eso, ¿no? Como el picar, ¿no? Como el golpeo de un pico, de algo metálico, Michael, como siguiendo excavando. Antes de ir con Cuarto Milenio, vosotros como grupo ya habíais visitado el lugar. Sí. ¿Y habíais obtenido cualquier tipo de anomalía misteriosa? Nosotros con Códice Carde, bueno, pues sí, estuvimos allí, ¿no? Estuvimos hablando con Vicky, nos contó, y la verdad es que obtuvimos en grabaciones, en psicofonía, no obtuvimos muchos resultados, solo esos pequeños golpes que nosotros, bueno, esos golpes los achacábamos a cualquier ruido, ¿no? de la casa, ¿no? Pero después ya con Cuarto Milenio nos dimos cuenta que efectivamente que esos ruidos lo producía la casa, pero no sé cómo explicarlo, no son ruidos de arrastre de los vecinos, ¿no? Es que sí, pero puede haber ruidos de dilataciones, de contracciones en cualquiera de los edificios. Sí, no, pero eso ese sonido es de golpear, de golpes, perfectamente es golpeando el suelo con algo metálico. No es dilatación, no es el típico crujido, no, es un golpe como de un martillo en un suelo. Total, estamos Michael, en horas de la madrugada, ¿no? Total, Michael, que la conclusión que habéis llegado... La conclusión que hemos llegado, bueno, no, porque allí algo hay
porque el antiguo inquilino también se presentó allí y quiso ser grabado, y el antiguo inquilino también parecía ver lo mismo, el pequeño ser o la pequeña sombra con ese gorro parecido al de un fraile, un monje. Y bueno, y él dijo que se enfermó también, ¿no? Pero no podemos decir, ¿no? Porque la casa tiene su dueño, esos inquilinos se han ido, allí las personas que han estado alquiladas, bueno, han vivido poco. Y bueno, y por último... La chica esta que ha tenido esas experiencias que nos estás contando ya no vive allí. No, ya ha abandonado la casa. Vale. ¿Y ahora hay alguien residiendo? Bueno, ahora si está de alquiler tendrá un dueño, un propietario, ¿no? Y no sé si querrá venderla o estará disponible para su alquiler, ¿no? Uh-huh. No significa, porque luego hay un señor, ¿no? Que también llamó en la radio, ¿no? Como también desmintiendo también lo que allí pasaba, ¿no? Y el cual dijo que que se había llevado allí 11 o 10 años viviendo, ¿no? Y yo lo único que puedo decir es que cada experiencia es personal, ¿no? Él posiblemente se ha llevado 10 años y no ocurra nada. Los dos últimos inquilinos sí le han ocurrido algo, y sobre todo los vecinos, ¿no? Los vecinos que son propietarios, el cual también ellos dicen que bueno, que algunas veces han pasado miedo, pero que han visto esa sombra, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora se puede alquilar, cualquiera puede alquilar eso y no pasar nada, ¿no? Estos fenómenos son así. Yo creo que puede ser de la persona. Cada persona, bueno, pues tiene un estado de ánimo, tiene sus propios problemas, su alegría, su disgusto, y llega un momento en que canaliza, está todo como se suele decir, el universo a favor, ¿no? Tiene todas las condiciones a favor, está alegre, te ha pasado cualquier cosa alegre, lo que sea, y en ese momento tiene la antena posicionada hacia ese fenómeno, y es cuando lo puedes ver, ¿no? Michael, ha sido un verdadero placer volverte a tener en Mundo Insólito Radio. Espero y deseo que dentro de 7 días volvamos contigo y que nos cuentes una historia, cuando menos, tan fantástica como esta. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en una semana. Ha sido un placer. Mundo. Antonio Fernández Martínez, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito. Buenas noches, Juan Carlos. Es un auténtico placer tenerte en este programa, por fin. Investigador del mundo paranormal. Antonio, existe una discusión terminológica que suele ser motivo de confusión, por lo menos a la gente que somos neófitos en este tema. Algunos seguidores vamos a hablar de satanismo, la diferencia que existe entre el satanismo y los satánicos. Algunos seguidores del satanismo, tanto ateísta como teísta, se definen a sí mismos como satanistas, mientras que otros se llaman a sí mismos satánicos. Tú nos vas a desvelar esta diferencia más acorde a tus conocimientos. Hay corrientes, Antonio, que señalan que la diferencia es que un satanista es una persona que sirve al satanismo ateísta, mientras que un satánico es una persona que sirve al satanismo espiritual o teísta. El satánico cree en Dios y en el diablo. El satánico es teísta. El satanista es ateo. Bueno, según ellos es ateo. Yo tengo muy serias dudas de ese ateísmo. Tengo mis serias dudas porque, Juan Carlos, yo creo que si te digo que el satanista busca una superación personal a través digamos, del egoísmo, de él creerse que es su propio Dios, de intentar superarse a él mismo, pero tú ya sabes que las personas tenemos inquietudes, y el satanista no creo que sea menos que cualquier otro. ¿Qué hacen estas inquietudes? Porque sigan buscando más, y al final esta gente, pues bueno, como podréis ver siempre, los satanistas, tanto satanistas y satánicos, comparten, digamos, por la simbología
satánica, la misma simbología, comparten bastantes cosas. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que el satanista llega también pues a través de ese crecimiento espiritual, de ese crecimiento que le hace seguir siempre buscando. Yo creo que encuentra al verdadero Satán. No el Satán que ellos promulgan, que es el Satán de sabiduría, sino el Satán como ente. Yo creo que al final lo llegan a conocer y creo que llegan al mundo de Satán y llegan a ser teístas también. Con el tiempo, incluso esta gente que dicen que son ser ateos, son, como todos sabemos, es un mundo bastante cerrado, bastante hermético, pero siempre salen a la luz cosas, ¿no? A través de algunos satanistas famosos. Aquí hay uno bastante famoso, Miguel Argol, nosotros lo tuvimos en nuestro programa, y bueno, es una persona bastante interesante. Este señor, pues, es filólogo, es doctor en filología, es profesor de medios de comunicación en varios países. Y bueno, este señor, pues bueno, tiene unas publicaciones en su muro, se llama, cualquiera lo puede ver a través de internet, el Baile del Espíritu, en el que, bueno, muchas de las cosas que él pone, pues sí, digamos que tienen que ver con el crecimiento propio y personal. Pero algunas cosas, dentro de que él dice que es el ateo, pues hay algo que llama la atención, pues por ejemplo, cuando ellos te dicen que hay un ritual para que Satán entre en tu casa. Sí, ahora vamos a hablar ahora de esto, de los rituales y todo esto. En el castellano, en la RAE, existe la palabra satánico, pero no existe la palabra satanista. Sin embargo, en el inglés sí, en el inglés existe satanista, que se define así como que viene a ser un seguidor del satanismo en cualquiera de sus variantes, mientras que la palabra satánico es un adjetivo que se suele utilizar tanto en el castellano como en el inglés, Es un adjetivo que se suele utilizar para referirse a cualquier objeto relacionado con Satán o el satanismo. Pero ambas corrientes que existen, aunque en el castellano no esté reconocida la palabra satanista, utilizan rituales ¿para qué? Los rituales de ellos, aunque ellos digan que son rituales, digamos, que son inofensivos, son rituales de magia negra. Los rituales de magia negra, para ellos también, según los satanistas, son rituales que lo que buscan también siempre el crecimiento como persona, el crecimiento espiritual. Pero también hay unos, yo te podría decir que, por ejemplo, en la Biblia satánica, pues habría, digamos, unos rituales, que lo puedo buscar aquí, que serían, pues, rituales de sexo, en el que esos rituales buscan, pues, digamos, casi como amarres con otra persona que te gusta, y el buscar el sexo carnal con gente, porque para ellos, para el satanista, el sexo es muy importante. Dentro de los rituales satánicos, dentro de la misa satánica, se termina practicando el sexo. Para ella es muy importante, para ella todo lo que es carnal no tiene algo que lo ocasiona, no debe ser relacionado. Has dicho, perdóname que te corte, Antonio, has dicho una cosa que me ha parecido que da lugar a la confusión. Has hablado para los satanistas los rituales satánicos. ¿No serían rituales satanistas? Esos rituales satanistas y satánicos, que lo mismo es que ya te digo que seguiría siendo igual. Los rituales siguen siendo los mismos. Los rituales de magia negra, lo que son las misas negras, igual. La diferencia, digamos, de una misa negra satánica, digamos, es en la que en las misas negras satánicas no habría rituales en el que se sacrificarían ni animales ni personas. En los rituales de las misas negras satánicas sí podría haber este tipo de sacrificios, tanto de personas como de animales. Pero realmente todo lo demás es compartido, prácticamente es igual. Ya te digo que tiene muy poca diferencia. Yo creo que hasta incluso se mezclaría y satanistas llegarían a ser satánicos. Satanistas no pueden seguir siendo teístas, pero sería prácticamente igual. Entonces te digo, tanto satanista como satánico en este tipo de
de ritos serían lo mismo, harían lo mismo. ¿Existen dentro de estos ritos pactos con el diablo? Según el satanista, fíjate, te voy a diferenciar casi. Según el satanista no, porque según ellos el diablo no existe. El diablo es digamos, interior que tú tienes que te incita a Perdóname que te corte otra vez. Vamos a dejar claro que los satanistas son aquellos que no creen ni en Dios ni en el diablo. Ni en el diablo, efectivamente. Mientras que los satánicos ellos, sí. Efectivamente. Por ello, para el satanista no habría pacto con el diablo, no habría pacto con el diablo. Para el satánico sí habría pacto con el diablo. Sí habría pacto con el diablo, en el que además hay bastantes personajes conocidos, podríamos decir de algunos que todo el mundo va a conocer, que según ellos han pactado con el diablo. Para pactar con el diablo te digo que esencial sería una pluma de cuervo con el que se firmaría, que la pondría el mismo diablo sería el que llevaría esa pluma, y la sangre, que sería la sangre del que hace el pacto, de la persona que va a pactar con él. Y bueno, pues como pacto así con el diablo tendríamos varias personas, personajes como por ejemplo Charles Manson, todos conocemos, que fue el asesino de Sharon Tate. El poeta Charles Baudelaire también, incluso tiene poemas satánicos también hacia Satanás. Y bueno, pues tendríamos otros artistas como Rihanna, que ella misma dice haber pactado con el diablo, Beyoncé, Lady Gaga, Marilyn Manson, que yo creo que este personaje a nadie le extrañaría que lo hubiera hecho, y bueno, y Eminem, el mismo rapero tan famoso Eminem, pues también a través de una canción, Say Goodbye Hollywood, pues admite que ha vendido su alma al diablo. O sea, los pactos con el diablo existen. ¿Por qué se relaciona siempre al cuervo con el diablo? Bueno, el cuervo es un ente oscuro, es un animal oscuro, y bueno, y el diablo siempre busca la oscuridad. El diablo siempre busca la oscuridad. Tanto satanistas y satánicos, si tú ves cualquier dibujo de ellos, cualquier simbología de ellos, eso es dibujos oscuros, es algo que la luz es más del lado derecho, del lado derecho que pertenece a Dios, y la oscuridad es del ámbito siniestro, del sendero de la mano siniestra, que pertenecería a la simbología más bien satánica. Por eso es un animal oscuro, es negro, y al igual que los gatos negros, igual que estos animales, pues tienden a la oscuridad, a lo que es la simbología negra. Negra siniestra. Sí. Me viene a la cabeza ahora mismo la película del Cuervo. No sé si la has visto. La película del Cuervo. Bueno, la película del Cuervo, tú sabes que uno de los personajes, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, falleció en esa película. La verdad que sí, una película quizás también un poquito oscura, con un final real, pues un poquito trágico, en el que Brandon Lee fallece realmente. ¿Qué se diferencia, Antonio, la Biblia cristiana o católica o cualquier otra Biblia con la satánica? Bueno, la Biblia satánica fue creada en 1969, de que nadie crea que la Biblia satánica es un libro, un manuscrito antiguo, para nada. La Biblia satánica, de hecho, yo la tengo aquí en mis manos ahora mismo, está escrita por Anton LaVey. Anton LaVey fue el creador de la moderna iglesia satánica. Fue un papa negro y fue un personaje también oscuro. La diferencia, pues mira, bueno, todos sabemos lo que son las Sagradas Escrituras, la Biblia cristiana, y la Biblia satánica pues te habla precisamente de que las personas somos entes individuales. Después de la vida no hay nada. Entonces lo que nosotros buscamos aquí es simplemente ser más que otros. Es un tema de lo que ellos te enseñan, es a ser egoísta, a ser una persona individualista, no ayudar, digamos, a nadie por el mero hecho de ayudar, sino por conseguir algo. El que quiera algo, que se busque la vida por él solo, ¿no?
Eso es lo que trata, de eso es de lo que trata la Biblia satánica. No habla temas tampoco tan oscuros como nosotros nos creemos que podría hablar, que sería un compendio de rituales, de maleficidad. No es para nada eso, digamos, es una filosofía, es una Biblia que te explica una filosofía, no te explica, digamos, pues como en el caso de la Biblia católica, pues la vida de Cristo, la vida de los santos, nada. Esto es, digamos, un tipo de filosofía en la que ellos te explican su modo de vida. Ese modo de vida acabas de mencionar que es egoísta y totalmente. Me imagino que se sobrepondrá a todos los derechos de sus semejantes que no sean de la misma corriente pensadora o de fe que tienen ellos, ¿no? Les importará muy poco lo que le pasa al vecino siempre y cuando a ellos les venga bien. Efectivamente, para ellos no le importa nada a la gente, ¿no? Ellos lo que buscan es su propio bien, y en su crecimiento no quieren a nadie que tenga porque tenga algo que pueda a ellos robarle algo o que se pueda digamos lucrar de su trabajo. Para ellos nada de eso es válido. Para ellos esos vampiros psíquicos, de los que habla también la Biblia satánica, pues son seres despreciables, al igual que todo lo que tiene que ver con Dios, con Jesucristo, todo es despreciable, ¿no? De eso trata realmente la Biblia satánica, no trata de otra cosa, no cuenta la historia de Satanás, no cuenta la historia del diablo, la historia de Lucifer. Lucifer se crea como diablo a partir de 1611 realmente. O sea que no habla de esto. Directamente te puedo decir también que el diablo sale como diablo a partir del siglo IV. O sea que no trata de... La Biblia satánica no trata de la historia de Satán. Trata de una filosofía, egoísta, donde se trabaja para uno mismo, para el bien de uno mismo. De hecho, dime. Sí, de hecho hay unos mandamientos, los mandamientos satánicos, en los que, bueno, pues tampoco tienen, en algunos casos tienen hasta incluso algo, quizás algún parecido en algunos, sobre los mandamientos, algún mandamiento del cristiano. Bueno. Hoy hay en esta sociedad más satanistas o satánicos de los que nosotros nos podemos imaginar. Pues realmente sí. Lo que pasa es que como cada congregación tiene sus rituales y tiene, digamos, su propia vida. Estos son, ya te digo, congregaciones muy herméticas y bueno, pero hay más de lo que nos creemos. Hay, de hecho, muchísimas, aunque digan sectas, yo creo que algunas veces son congregaciones y otras veces ni eso, porque dicen que hay tantos satanistas como tanto, digamos, sectas satánicas, congregaciones satánicas como satanistas, porque cada uno tiene su propia ideología, ¿no? O su propia mentalidad diferente. Aquí hay bastante. Congregaciones, grupos, sectas, llamémoslo como queramos. ¿Por qué no se dan a la luz y viven en el anonimato? Bueno, pues yo creo porque ellos no están bien vistos, no estarían, porque algunos sí hay, ya te digo, alguna gente sí sale a la luz, pero normalmente no saldrían a la luz porque no están bien vistos, no están bien mirados. Todavía hay un tabú bastante grande con el tema de Satanás. De hecho, cuando tratamos cualquiera de estos temas, aunque diga, bueno, pues mira, se trata de una persona que quiere que satanista, pues que lo que busca es, digamos, su propio bien y tal. Pues bueno, pero el nombre de Satán ya tira de espalda. El nombre de Satán ya te pone una mano y te dice no pases de aquí porque es algo peligroso. Es por eso, ni más ni menos. Sí, pero España es un país donde supuestamente existe una libertad religiosa que ya quisieran muchos para sí. ¿Por qué no? Porque claro, si tú dices es un hecho que está no contemplado en la Constitución española, pero la libertad de religión es plausible en España. Sí, es posible, pero ya te digo, el miedo que genera la palabra Satán es superior a cualquier ley, a cualquier cosa. Satán
es un enemigo, Satán es un ente maligno, y darse a conocer como que tú veneras a un ente maligno, pues la verdad es que a ojos de la gente, por mucho que te dé igual la gente, te generaría un desprecio y te generaría pues vetarte en muchas cosas que de la misma sociedad, no ya las leyes, sino la misma sociedad. Entonces, pues son congregaciones, ya te digo, bastante herméticas, por eso no quieren que nadie entre en ellas. De hecho, sí es algo peligroso porque realmente, ya te digo, aunque muchos digan que Satanás no existe, en su corazón, en su adentro, Satanás existe. Entonces, pues no quieren que nadie entre dentro de ese mundo y que salga con la sapiencia de lo que ellos generan y lo que ellos buscan realmente. Entonces, ellos lo que hacen es estas sociedades tan herméticas, donde ellos aprenden, pero no dejan que nadie, por el tema del egoísmo, de lo que ellos son egoístas, que nadie acceda a esa sabiduría. Si quieres acceder a la sabiduría, búscate la vida. Uh-huh. Búscate la vida tú. No chupes de mi saber. Para ellos serían lo que hemos dicho antes, unos vampiros psíquicos, esta gente que se pega a ellos para poder aprender. Antonio, ¿por qué esta inquietud? ¿Por qué te llama tanto la atención este mundo del satanismo? Pues porque forma una parte también intrínseca a lo que es nuestra vida real, el bien y el mal. Porque siempre tenemos que estudiar el bien cuando el mal también está aquí. El mal existe. Bueno, y es un personaje que me llamó bastante la atención por eso, porque yo decía, bueno, aprendemos siempre del bien, pero también si sabemos aprender del mal, podemos también hacer el bien, ¿no? Muchas veces, si te das cuenta, cuando Einstein con el tema digamos de la bomba atómica decía que Einstein inventó pues esto, lo otro, tal. Bueno, pues se crea el bien y se crea el mal. Pues aquí existe también, en la vida, en la tierra existe el bien y el mal. Siempre intentamos aprender una cosa, pero tenemos que aprender de la otra, del mal, para poder también hacer el bien. Por lo tanto, todos dentro de nosotros somos un poco satánicos o satanistas también. Por supuesto que sí. Todos tenemos ese punto de egoísmo también. ¿Por qué no? Es intrínseco al ser humano. El satanismo es nuestra parte, digamos, oscura, nuestra parte siniestra, y bueno, tenemos nuestra parte diestra, que sería la parte con más luz, y eso, la diferencia de una cosa a otra sería saber mantener el equilibrio entre nuestro lado siniestro y nuestro lado diestro. ¿Has participado o has comulgado alguna vez de estas misas negras? No es algo que me hubiera gustado, pero yo te digo, son grupos tan cerrados que es casi imposible. De hecho, es peligroso entrar en ellas después de intentar salir. En muchos casos no suele dejarse a nadie que entre, en la mayoría de los casos. De hecho, hay bastante gente que, aunque ya te digo, hay tantas sectas satánicas, tantos grupos satánicos o satanistas, como quieras llamarlo, que bueno, entre ellos muchas veces se juntan varias personas, intentan congregarse y tal, y hacen cosas que ni ellos saben siquiera que pertenecen, como lo tienen que hacer, no saben ni hacer los rituales, porque es un mundo que llama la atención. Y bueno, se juntan 7 o 8 amigos y se forma una congregación, hacen una misa negra a su estilo y ya está, y no hacen de verdad, no se juntan con congregaciones que ya llevan años haciéndolo y que bueno, ellos decimos que en la misa negra se parodia a la misa cristiana, y se trata además de un ritual sacrílego. Ellos tratan de siempre ridiculizar a todo lo que tiene que ver con Dios. Antonio Fernández Martínez, compañero de la Travesía de Caronte, ha sido un enorme placer que hayas participado en Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido por ello. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta una próxima vez. Igualmente, el placer es mío y un fuerte abrazo, Juan Carlos. Encantado de estar contigo. Noemí Rodríguez, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar con vosotros en Mundo Insólito Radio. Es un enorme placer tenerte con nosotros y poderte llamar compañera, porque vamos a decir que Noemí Rodríguez es una misteriosa dama del misterio que ha creado un programa que se llama y se emite y el día... Pues sí, he hecho realidad mi sueño, porque bueno, yo te comentaré. Mi programa se llama Pirámide del Grial. Habrá personas que por las redes sociales me conozcan, porque este proyecto empezó ya hace unos años. Y el programa se llama Pirámide del Grial y lo emitimos en exitafm.com los miércoles de 8 a 9 de la tarde en esta emisora, en exitafm.com, y también se puede escuchar en el canal de iVoox buscando como Pirámide del Grial. Yo, bueno, te comentaré, yo comencé mis pasos en este mundo como aquel que dice... estudié arte dramático, estudié producción audiovisual, de radio y espectáculos. Siempre he estado metida en temas de comunicación. Y desde muy joven, pues bueno, me interesó el mundo de la espiritualidad, del esoterismo, del misterio. Pero de un tiempo a esta parte, pues fue en el 2015, cuando de pronto me vino como un flash el nombre de Pirámide del Grial. No lo había escuchado, me salió del alma. Y por así decir, pues me dio como una misión de vida. A partir de entonces decidí generar un proyecto en el que, bueno, fueron surgiendo vídeos y ahora ha surgido el programa de radio y me lo planteé muy seriamente de llegar a poder hacer un programa de radio con lo difícil que es este mundo y las pocas mujeres que hay, de hecho. Hay unas cuantas mujeres que hacen programas maravillosos, pero sí que es cierto que los divulgadores suelen ser varones. Y yo tengo un concepto del misterio más bien romántico, porque me encanta la historia, la arqueología. No soy de películas de terror, entonces... Pues películas de terror no va a haber en Pirámide del Grial, pero... No digas nunca de este agua no beberé, ¿eh? No, por supuesto. Hombre, vamos a tratar temas paranormales, pero siempre, claro, desde el punto de vista de que yo soy mujer y entonces tengo una sensibilidad diferente en cuanto a la delicadeza a la hora de tratar los temas. Y, bueno, tengo un equipo que me acompaña, que me está... ayudando, damos rituales también, se tocan temas de ciencias ocultas y entrevistas con autores y con divulgadores que, bueno, hasta el momento, pues gracias a los contactos que tenía, pues me están dando una respuesta favorable y positiva para colaborar conmigo en el programa. Es un enorme honor que una mujer más se una a este mundo del misterio. Ya sabes, tenemos así, por nombrar algunas de las conocidas, a Juani Molina y a Blanca Martín, que no sé si las conocerás. Sí, sí. Y ahora tenemos a Noemí Rodríguez. Noemí, ¿el misterio te persigue desde siempre? Pues el misterio para mí, yo empecé, fíjate, muy joven. Yo mezclo un poco misterio y espiritualidad y ciencias ocultas, porque si quieres que te sea sincera, yo con 8 años ya leí astrología. Y bueno, todo lo que en mi vida ha ido viniendo me ha traído, digamos, al camino que para mí es mi camino de vida, es una forma de vida. O sea, el misterio me persigue porque es mi modus vivendi. Yo vivo pensando en los podcasts, en los programas, en a ver qué libro puedo leer que me traiga más, porque para mí es la fuente, digamos, de las preguntas fundamentales del sentido que tiene la vida para mí. ¿Qué te ha llevado, Noemí, a decidirte a enfrentarte a un programa de radio para divulgar y para compartir temas del misterio? ¿Qué es lo que te ha llevado? Porque claro, uno puede sentir la llamada del misterio como hemos sentido muchos desde hace muchísimos años
Y habitualmente yo he sido investigador de campo durante muchos años, he investigado muchísimos temas, me he desplazado por toda España prácticamente. Y luego llegó un momento en que me senté delante de un micrófono de radio y dije, pues desde aquí también se puede ayudar al misterio. ¿Qué es lo que a ti te llamó tanto la atención de la radio para decidirte a hacer un programa, para tener este programa tan maravilloso que tienes y para divulgar misterio? Pues mira, yo en mi caso, la radio llegó a mí ya hace años, porque a mí, como te digo, yo estudié producción audiovisual de radio y espectáculos, y de hecho mi proyecto de fin de curso fue un programa de radio. Entonces, desde entonces yo tenía la espinita clavada de la radio. Siempre he querido dedicarme a ello, a la radio, pero no encontraba el contenido. Y entonces, bueno, como yo tengo una visión espiritual de la vida, de que todo nos va llevando una cosa a otra, no por casualidad, sino por causalidad. Pues cuando ya tuve claro que yo tenía ya un conocimiento suficiente como para poder divulgar, porque, bueno, hacer radio sin contenido pues no tiene sentido, ¿no? Pero para mí las grandes revelaciones de este mundo y los grandes misterios de este mundo creo que deben de ser contados. Deben de ser contados y deben de ser compartidos, evidentemente. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender con la experiencia de la radio ahora que has iniciado tu camino, como vas a aprender muchísimo más de lo que seguramente ya sabes. Y te va a enriquecer muchísimo por dentro. También te aviso que vas a encontrar muchísima, no sé si decir morralla por el camino. Porque hay tanta verdad como tanta mentira detrás del mundo del misterio. Hay tanta gente honrada como tanta gente que solo buscan protagonismo y espectacularidad, ¿sabes? Solo buscan la notoriedad. Entonces, te encuentras la gente honrada que te dice, bueno, pues sí, yo estoy investigando allí 4 días, 3 horas haciendo grabaciones y no me ha salido nada. Y te encuentras la persona que va a decir, pues yo he estado 5 minutos y he conseguido 17 grabaciones psicofónicas o yo qué sé, ¿sabes? No. Te vas a encontrar los dos palos, ¿vale? Los dos palos opuestos. O sea, pero yo te aseguro que la gente que vas a conocer, la que es buena gente, te va a enriquecer muchísimo por dentro como persona. Y tú que tienes un camino espiritual lo vas a notar y con el tiempo me lo vas a decir, ya lo verás. Pues sí, la verdad que yo tengo la fortuna de que, bueno, he conocido personas muy interesantes. De hecho, bueno, yo creo que me viene de familia también un poco la búsqueda, digamos, no de lo espiritual, porque yo no tuve una educación espiritual, fui yo la que fui buscando por ese camino, ¿no? Pero sí tuve una educación muy amplia en cuanto a la historia, al arte, a la arquitectura. Nosotros, por ejemplo, hacíamos el Camino de Santiago todos los años y he tenido el placer de conocer sitios de poder que hoy en día, pues bueno, la educación que recibí de pequeña me ha servido para mucho, para darme cuenta hacerme grandes preguntas. Y con respecto a las personas, pues hasta ahora, yo como no me meto con nadie y soy una persona muy respetuosa, pues por ahora me están respetando. Pero sí que es cierto que, bueno, en ese mundo pues se mueve de todo. Como en todas las partes. Sí, o sea, como en todos los avatares. El ser humano tiene una cara positiva y generosa y constructiva, pero también tiene su parte destructiva, ¿no? Entonces, yo no busco fama, la verdad, porque no es mi misión, sino el hacer un programa que sea lo más ameno posible, que divulgue el misterio como forma de cultura y forma de vida, incluso para muchos que seguimos estos programas de misterio y que han salido, pues bueno, centenares y centenares de programas de misterio. Cada uno lo ve
desde su punto de vista, desde su experiencia y desde su ecosistema también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, espero que Pirámide del Grial tenga una larga vida. Y una gran aceptación. Se preguntará mucha gente qué es lo que te ha traído a este programa, y no es más que promocionar un poquito tu nueva andadura en este camino del misterio con el programa que tú acabas de mencionar, Pirámide del Grial, Noemí Rodríguez, y que se emite ¿en dónde? Se emite en exitafm.com los miércoles de 8 a 9 de la tarde, hora española. Eso sí, que si hay personas que son del extranjero, que sepan que a esa hora lo pueden escuchar sin problemas en exitafm.com de 8 a 9 de la tarde, o bien en el canal iVoox Pirámide del Grial. Pues, ahí podéis escuchar el programa. La semana pasada, por ejemplo, pues hablamos del Grial, del Santo Grial, con Carlos Taranilla de la Varga, y bueno, era un tema que había que tratar, porque el nombre del programa pues me imagino, contiene el Grial. Me imagino que habrás leído el libro. Sí, a ver, el libro es una maravilla. El libro es una maravilla. Y bueno, Carlos no afirma que realmente ninguno de los griales que hay actualmente, que se conocen, tanto el Grial de Valencia como el Grial de Doña Urraca en León, según él, dice que ninguno de los dos realmente es el verdadero, aparte de otros muchos que se conocen que bueno, estos dos son los principales, pero yo remito a que escuchéis el programa en iVoox, Pirámide del Grial, y podréis escuchar una entrevista maravillosa a Carlos Taranilla, que muy amablemente pues colaboró con nosotros en el programa pasado. A Carlos y a futuros entrevistados que vais a tener, ha sido un placer tenerte con nosotros, intentar dar a conocer también tu programa. Lo volvemos a repetir para que no nos cansemos de oírlo: La Pirámide del Grial, una forma diferente, distinta, seguro que muy profesional, de divulgar el misterio. Noemí Rodríguez, muchísimas gracias, ha sido un placer, un fuerte abrazo, y espero que vuelvas pronto y trates algún tema espiritual, que me queda con la copla de lo que me has dicho. Sí, pues cuando tú quieras, Juan Carlos. Para mí es un placer, de verdad, intervenir en Mundo Insólito Radio, y ya sabéis, en Pirámide del Grial tenéis vuestra casa. Un fuerte abrazo, Noemí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, amigos de Mundo Insólito. Esta noche os traigo un ritual para aquellas personas que poseen una tiendecita o un pequeño negocio. Muchas veces los esfuerzos de cada día no bastan para elevar los ingresos y el dinero simplemente pues no alcanza. Esto nos trae preocupaciones, conflictos familiares, mala autoestima y otras muchas consecuencias negativas. Con esta sencilla ceremonia mágica que os voy a citar, vamos a llamar a las energías del universo para que nos acerque a una vida próspera, para atraer clientes a nuestro negocio y que crezcan en nuestras ventas. Podemos realizar este ritual el primer día de cada mes. Los elementos que vamos a necesitar son un paño o tela de color amarillo de unos 60 centímetros de contorno, un espejo de 20 centímetros, da igual si es redondo o cuadrado, una moneda dorada que podemos usar, una de curso legal, de 10, de 20 o 50 céntimos, un vasito o cuenco pequeño con aceite de oliva, un velón que sea de color dorado, un papel pergamino. Si no podemos conseguirlo, podemos usar una hoja de papel blanco que previamente pues habremos purificado con el humo de un incienso. Si el incienso es de mirra, pues mejor. Por último, vamos a necesitar tinta verde o un bolígrafo que escriba de color verde. Vamos a colocar la tela amarilla en el suelo de nuestro negocio y pondremos el espejo en el centro. En la parte superior vamos a colocar la moneda. El platito con el aceite de oliva en el lado derecho. Este platito de aceite, pues lo que va a hacer es alejar la mala influencia.
El velón dorado lo pondremos sobre un plato blanco al lado izquierdo del espejo. Y es importante que todos los elementos deban estar dentro del paño amarillo. A continuación vamos a escribir con el bolígrafo verde en el pergamino o en la hoja de papel que previamente hemos purificado con el incienso 7 peticiones de prosperidad para nuestro negocio, siempre positivas. Encendemos el velón con una cerilla de madera y vamos a leer en voz alta cada uno de nuestros 7 deseos. Cuando el velón haya consumido completamente, vamos a pegar la moneda en el espejo y vamos a colocar este como objeto decorativo en nuestro negocio, siempre mirando hacia la puerta de entrada para llamar a la fortuna. Los restos del velón los vamos a enterrar en una maceta o en un jardín con flores para que florezcan nuestros deseos.